Por último, me parece importante señalar que la invalidez que se propone tampoco deja sin protección a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, quienes son los que cotidianamente enfrentan la violencia de los grupos criminales, ya que como veremos más adelante, en el tema 4 del proyecto, propone reconocer la validez del artículo 371 quinquies, también del Código Penal de Veracruz, gracias al cual quienes amenacen o agredan a estos servidores públicos con armas o por medio de la fuerza o con tal destreza que pudieran producirle lesiones o la muerte, se harán acreedores a las penas que dispone este artículo 331, con lo cual que se encuentra tutelado el bien jurídico que representa la vida e integridad de estos agentes de la autoridad, quienes día a día forman la primera línea de defensa contra la delincuencia y son, por tanto, los empleados públicos mayormente expuestos a sufrir todo tipo de agresiones físicas. Es cuanto, ministro presidente. Amigos y amigas, hoy Dante Delgado, Ricardo Monreal y Olén Rementería están enfurecidos en contra del gobernador Cuitlahua García. Porque hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación echa abajo el delito de ultrajes a la autoridad. Pues sale Cuitlahua García a decirles que todos aquellos que hayan golpeado a policías con palos, con bombas molotov o con armas de fuego, con piedras, no van a salir de la cárcel, se van a quedar. Esto tiene enfurecidos a estos senadores. Vamos a ir a la información. Vamos a escuchar al senador Olén Rementería, que dijo que lo que está haciendo Cuitlahua García es una burla para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Vamos a escuchar qué es lo que dijo. Increíble que el gobernador salga, bueno, pues como tipificaron el delito y el nombre es el que les incomoda, pues le voy a cambiar el nombre, porque en síntesis es lo que está proponiendo. Dejar, digamos, que la misma acción, pero ahora con diferente nombre. Es una burla para la Corte lo que está planteando el gobernador. No puede ser que un gobernador, que claramente le ha dicho la Corte, que lo dijo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la regional también, que estos delitos habría que corregirlos, habría que proponer la derogación. Él mismo mandó una iniciativa para derogar el artículo 331 del Código, allá en el estado de Veracruz. Y ahora cuando finalmente, porque vimos que era simplemente un engaño más a la población, ese intento de reforma o de derogación de ese artículo, pues cuando vemos que la Corte lo declara inconstitucional, simplemente plantea cambiarle el nombre. Pues ¿de qué está hablando el gobernador? ¿Qué cree que los veracruzanos son tontos, que los mexicanos no nos damos cuenta? Al final piensa que se va a poder burlar por siempre de los ciudadanos de Veracruz y de México. Es hora de que el gobernador lo sepa, que respete las consecuencias. Esto que hace simplemente es darle la vuelta a una decisión de la Corte, que por supuesto debía acatar y punto, y no andar averiguando más. Gracias. Vamos a escuchar al senador Ricardo Monreal, que manda un mensaje al gobernador Cuitlahua García, donde le dice que medite las cosas muy bien, que debe de respetar los derechos humanos. Amigos y amigas, yo siempre he dicho que lo que pasa en la Ciudad de México, donde golpean con marros, con machetes a las mujeres policías, o las agreden con sopletes, no está bien, deben de merecer un castigo todas esas personas, porque eso no es una manifestación. Hoy Cuitlahua García dijo que eso se tiene que castigar. Vamos a escuchar al senador Monreal. Puede usar medios de apremio en el caso de que se repita el mismo tipo penal que ya declaró inválido constitucionalmente. ¿Cuál es el efecto si envía esta iniciativa y si esta iniciativa se aprueba por el Congreso local, Silvia? El efecto jurídico inmediato es que empezará a correr cuando se publique el delito en el diario oficial, empieza los efectos jurídicos y empezará a aplicar esa norma nueva para los nuevos casos.
pero los que ya detuvo, esos tendrán que salir libres, mientras que no haya otra impugnación o solicitud de acción de inconstitucionalidad. Entonces, pues yo creo que debería meditar el ciudadano gobernador y debería privilegiar el respeto a los derechos humanos. Pero por lo pronto es una causa que ya la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le ha enmendado al Congreso y al gobernador. Y ahora tendrán que actuar, porque si no lo hacen en beneficio de quienes están detenidos y procesados por este delito, van a incurrir en desacato y puede haber incluso solicitud de destitución de legisladores si no hacen caso del mandato constitucional o del mandato judicial de acción de inconstitucionalidad. Ahora sí vamos a ir a la conferencia donde Cuitlagua García dijo que no van a salir todos aquellos que agredan a policías. Vamos a escucharlo. Casi tarde ya, les agradezco la espera. Como lo habíamos comentado el lunes, que estaba la sesión de la Suprema Corte en marcha al mismo tiempo que estábamos aquí dialogando de lo que iba a pasar, y como les había dicho, había que esperar a que concluyera para tener exactamente a qué se había referido la discusión, en qué se basaba la argumentación para declarar inconstitucional varios artículos y también qué podríamos hacer para que quedara protegido en el Código Penal lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 19, cuando se refiere a la agresión con violencia como con armas a las personas y en particular a los elementos de seguridad. Eso había que esperar pues toda la discusión, porque no obstante lo que pudiera argumentarse ahí, tenía que protegerse lo que la Constitución mandata. O sea, era importante que el Código Penal transcribiera el mandato de lo que dice el artículo 19 constitucional. Si viene, pues, una vez concluida hasta el día de ayer martes la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que valoró la validez constitucional de los artículos 222 bis, 331, 371 y el 371 quinquies del Código Penal del Estado de Veracruz, manifiesto lo siguiente. Primero, la Suprema Corte no invalidó todos los artículos discutidos, pues la declaración de inconstitucionalidad fue parcial y por lo tanto solo quedaron sin efectos el 331 y la segunda fracción del artículo 271. Quedan por lo tanto vigentes el artículo 371 quinquies, el resto de las fracciones del artículo 371 y el artículo 222 bis completo. Segundo, de la argumentación de los ministros queda muy claro que la redacción del primer párrafo del artículo 331, que hay que decirlo, proviene de la reforma del 2003, aprobada por el PRI, el PAN y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano, es inconstitucional, y que las agravantes agregadas en la reforma del 2021 y establecidas en las fracciones del artículo quedan sin efecto
al quitárseles la definición del primer párrafo. Para esto muestro los videos. Es larga la discusión. A mí me parece que la taxatividad se surte. A mí me parece que la taxatividad se surte. Amenazar o agredir a una autoridad, pues yo creo que gramaticalmente y en el uso común y de cualquier otra forma, todos sabemos lo que se está diciendo. Puede ser sumamente amplio. Ahí, bien. Esa oración que, a ver si podemos pasar los artículos, el 331, estaba a discusión el artículo 331, y en su primer párrafo, dice, ¿sí? Ahí en el 2003, si le agregas, ¿sí? Dice, quien amenace o agreda a un servidor público. Esa es la reforma del 2003, y si pasas hasta el 2021, ¿sí? Esa redacción se dejó. Hazle un zoom, por favor, al primer párrafo. No, ahí dice, a quien amenace o agreda a un servidor público. La discusión central de la Suprema Corte es en esa oración de inconstitucional. Y algunos argumentan que es inconstitucional por la falta de precisión del verbo, que puede tomarse en un sentido amplio, etcétera. Sí. Y otros argumentan los alcances que podrían violar, no necesariamente lo que se pretende proteger. Y ahí, entre los términos jurídicos que ellos manejan muy bien y el sentido, el criterio que debe prevalecer, ¿sí? Porque fue una discusión de varios criterios, yo les hablaba de esta argumentación que se hace para contraponer ideas diferentes, ¿sí? Y bueno, ahí se centraron y finalmente declaran que ese párrafo es inconstitucional. Y lo que nosotros agregamos, y si le bajas ese artículo, por favor, ¿sí? Más, a ver las fracciones 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Esas son las agravantes y veamos lo que explica una de las ministras con respecto a las agravantes. Por otra parte, con relación a las agravantes contenidas en las fracciones primera, segunda y cuarta del párrafo segundo del mismo artículo 331, que castigan con mayor severidad las amenazas o agresiones cuando se materializan por personas armadas, cuando portan instrumentos peligrosos, cuando ejercen actos violentos o cuando actúan en condiciones de disminución de las posibles de defensa del sujeto pasivo, también comparto que deben invalidarse, aunque no porque sean imprecisas, sino porque al invalidarse el tipo básico del delito de ultrajes a la autoridad tipificado en el párrafo primero del mismo 331, las agravantes que incrementan el grado de culpabilidad del sujeto activo tampoco pueden subsistir por sí solas. Bien, pues queda claro que nuestras modificaciones que van dirigidas contra los delincuentes que agreden violentamente a la policía y tales delitos quedan salvados por otro artículo, el 371 quinquies. Y esto, al quedar vigente y validado por la Suprema Corte, ya no se requiere ningún cambio adicional al Código Penal de Veracruz. Esto es muy importante resaltarlo ahora con claridad, porque se ha querido mentir a la sociedad, primero, atribuyendo a este gobierno una falsa imagen de estar contra las libertades. Incluso hoy en la mañanera hacen ese cuestionamiento. Y el párrafo cuestionado
es de la autoría del PRI y del PAN, es decir, del régimen anterior. Queda pues a salvo el artículo 371, que es el que vemos ahí. Y a la letra dice: se impondrán de 7 a 15 años de prisión y multa de 400 a 800 unidades de medida y actualización diarias a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de seguridad pública, municipal o estatal en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, importantísimo, de tal manera que, en razón del arma empleada, de la fuerza o destreza del agresor, pueda producirle como resultado lesiones o muerte. Vemos la opinión de una magistrada al respecto. Por último, me parece importante señalar que la invalidez que se propone tampoco deja sin protección a los integrantes de los cuerpos de seguridad pública, quienes son los que cotidianamente enfrentan la violencia de los grupos criminales, ya que como veremos más adelante, en el tema 4 del proyecto, propone reconocer la validez del artículo 371 quinquies, también del Código Penal de Veracruz, gracias al cual quienes amenacen o agredan a estos servidores públicos con armas o por medio de la fuerza o con tal destreza que pudieran producirle lesiones o la muerte, se harán acreedores a las penas que dispone este artículo 331, con lo cual que se encuentra tutelado el bien jurídico que representa la vida e integridad de estos agentes de la autoridad, quienes día a día forman la primera línea de defensa contra la delincuencia y son, por tanto, los empleados públicos mayormente expuestos a sufrir todo tipo de agresiones físicas. Es cuanto, ministro presidente. Bien, esto era muy importante que hoy se retomara, porque la complejidad de la discusión en la Suprema Corte y lo largo que son estas discusiones con la terminología que se deben usar en esta instancia, con todos los recursos de jurisprudencias, jurídicos, principios y criterios que desde ahí se tienen que determinar, quedó clarísimo que queda protegido lo que nosotros pretendíamos hacer con las modificaciones al Código Penal y queda evidenciado qué parte eliminan que provenía todavía del régimen anterior. Por eso, finalmente, observo que se les cayó el teatrito y quedaron desenmascarados quienes impulsaron la reforma del 2003 y hoy querían pasarnos la bolita mediante una estrategia de mentiras y medias verdades para ocultar sus verdaderas intenciones, liberar a sus compinches que tanto dañaron a la sociedad y están hoy en la cárcel. Bien, pues con respecto a ese tema es lo que diría. Creo que la posición es muy clara. Le voy a pedir a Comunicación Social que les pase el texto de lo que he mencionado aquí y ustedes lo puedan reproducir, porque fue curioso pues cómo tergiversaron algunos medios, luego hicieron eco de lo que decían estos teatreros que traen la mentirita de que estamos contra las libertades, al grado que hoy la exponen en una formulación de una pregunta al presidente, ¿no? Y si te vas a la lectura ya particular de la discusión, te das cuenta, ¿sí?, la doble cara y la hipocresía que nosotros hemos mucho señalado a la derecha. ¿Sí? Si ahora lo que ellos aprobaron en el 2003 y que les está señalando la
Suprema Corte de Inconstitucional, ¿sí?, no lo quieren pasar a nosotros, ¿sí?, y ellos lo aprobaron, porque además aquí lo mostré, fue la derecha la que dijo en esa reforma de 2003 que ellos eran, ¿sí?, los autores intelectuales de esa reforma, de esa política criminal, le llamaron. Está citado de los planteamientos de los diputados locales del 2003, del PAN. Entonces sí que la sociedad lo sepa bien, había que decirlo, y pues con lo que argumentaron los ministros para que no hubiese duda al respecto. Nosotros, insistimos, estamos por las libertades. Desde luego que coincido con el presidente que estamos por las libertades y por el apego a derecho. Para nosotros es importantísimo, porque aquí lo he dicho, nosotros estábamos de aquel lado y nos dieron durísimo. Pero cuando en otros temas quisimos ir contra los delincuentes que estaban matando, secuestrando, extorsionando, ¿sí?, y requeríamos de un instrumento jurídico más severo contra ellos, ¿sí?, y yo no sé por qué en eso que deberíamos coincidir todos, estos de la derecha, ¿sí?, de los partidos conservadores, ¿sí?, se lanzaron en defensa de los delincuentes. ¿Qué acuerdos traían con ellos? ¿O cuál es el fondo? Entonces, queda desenmascarada pues su actitud perversa, porque lo que realmente querían era liberar a unos personajes con los que sí tenían acuerdos y traen una cola larga, muy larga, de corrupción. ¿Sí? Un medio nacional lo dio a conocer, ya, para como diciendo, fuera máscara, realmente queríamos liberar a estos. Está en un medio nacional, porque yo, recuerdan que les dije, a ver, digan nombres, que digan uno por uno, fulano, 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 fulano. Decían que 1033, no, bueno, a ver que los digan. No se atrevían, porque ellos no están preocupados por los demás, estaban preocupados por sus compinches. Ya un medio nacional dice, pues fulano y fulano, 3 creo, mencionó. Bueno, no sé, pues el medio, vean ustedes el medio nacional, salió en el Reforma, pues. Sí, bien, me reservo decirlo aquí porque me van a abrir otra comisión, entonces, ya quedó muy clara la actitud, cuál fue la discusión y qué se dictó.